adelantando nuestro editorial que es habitual los días viernes por el tema del feriado. Bienvenido, Simón, buenos días. Buenos días, Rubén, muchas gracias. El editorial de hoy titula Hay que echarle. Hay que echarle un ojo al gato y otro al garabato, dice la abuela de la casa, ya que esta sentencia popular aconseja estar atento a las dos cosas conexas de su causa a su efecto y viceversa. Todo ello luego de la lectura rápida al proyecto de ley enviado por el presidente Noboa con el carácter de ley económico urgente ante la cual el Consejo de Administración de la Legislatura, en menos que cante un gallo, calificó el proyecto con ese carácter de urgente y el tiempo empieza a correr en la Asamblea Nacional, es decir, al sordo han dicho, comenta el viejo Lucho. Y es que el proyecto de ley que de seguro será aprobada con una que otra enmienda, a decir del presidente Noboa, tiene por objeto establecer medidas financieras, tributarias y de seguridad destinadas a establecer un marco jurídico nacional aplicable para la desarticulación de las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno, así como proteger a la ciudadanía, la sostenibilidad del sistema económico y financiero del Ecuador y la reactivación económica en zonas afectadas. Y con ello estaría justificado el carácter económico para que sea tratado de forma urgente, aunque la ley como tal no apunta directamente a lo económico, sino más bien al combate al crimen organizado, que como hemos dicho, en forma reiterada, es el sexto poder del Estado, por lo que cabe aquí entonces decir que se refiere a aquellos de los que hay que tener cuidado, porque no son de los que muriendo matan, sonríe la abuela de la casa. El objetivo es convocante y por lo tanto la sociedad presa del pánico le apuesta a ojo cerrado a esa ley. Sin embargo, objetivamente hablando, es un proyecto que desde el punto de vista constitucional deja mucho que desear. El gobierno a través de esta ley lo que pretende es legitimar la declaratoria de conflicto armado interno, que lo hizo hace un año y algo más a través del decreto ejecutivo 111, en donde identificó a más de 20 grupos armados y por lo tanto ese decreto, al estar vinculado con el artículo 114 del Código Orgánico Integral Penal, se mantiene vigente hasta cuando deje de existir el grupo armado organizado. Y como dijimos, son algo así como 20. Por lo tanto, tenemos cacería para largo sin necesidad de esta ley. Es cierto, dice la abuela de la casa, que donde menos se piensa salta la liebre y por lo tanto el gobierno pretende fortalecer la actuación de las Fuerzas Armadas, llámese policía o militares, lo que también se torna en innecesario, porque ya está regulado en la ley el uso progresivo de la fuerza que permite a la gente del Estado a no ser condenado cuando ha actuado en defensa propia o de terceros y obviamente en cumplimiento de su deber constitucional, puesto que lo que está fallando es el sistema de justicia con fiscales y jueces que no entienden que frente a la actuación policial o militar y el uso progresivo de la fuerza, toma fuerza, perdón la redundancia, la presunción de inocencia. Por lo tanto, no cabe dictar medidas cautelares en contra de aquellos y de otro lado tampoco es necesario escribir en la ley que frente a los delitos cometidos por el crimen organizado, la prisión preventiva tiene que ser obligatoria sin discernimiento, puesto que fiscales y jueces saben que la prisión preventiva es la más adecuada medida para garantizar el derecho de la víctima frente a ese tipo de conductas y darle un alivio a la sociedad. Ergo, la calentura no está en las sábanas, por lo tanto, lo que hace falta son fiscales y jueces capaces y éticos, porque a la vuelta de la esquina, como dice el viejo Lucho, si tenemos malos fiscales y malos jueces, de nada sirve la ley, como lo que está pasando con los mal llamados jueces anticorrupción creados por el diablo Terán, hoy condenado por la justicia, tanto más que se van a crear jueces y fiscales especializados. El propósito presidencial puede sonar halagador, pero no es menos cierto que
cae en el populismo penal, ya que crea un delito como es el de la pertenencia a grupo armado organizado en conflicto armado interno, lo que es peligroso, ya que estaríamos hablando de un derecho penal de autor y no de acto, porque además establece penas altas para ese delito, cuando todos sabemos que las penas más severas no disminuyen los índices de criminalidad, porque además se crea un superorganismo llamado bloque de seguridad con atribuciones que se saltan del control judicial como aquella de disponer allanamientos o la de ordenar la detención con fines de investigación, desconociendo que solo un juez puede ordenar la privación de la libertad de una persona. O aquello de que el presidente de la República podrá anticipar que indultará a personas procesadas penalmente por hechos relacionados con dicho conflicto, aun cuando su causa se encuentre en etapa de investigación, instrucción o juicio, sin requerirse sentencia condenatoria ejecutoriada. En otras palabras, está entregando un cheque en blanco a los agentes del Estado. Y claro, no podía faltar la creación de un procedimiento unificado y especial para el juzgamiento y sanción de delitos en contra de las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario y de los delitos cometidos en el marco de un conflicto armado interno. Esto es un procedimiento rapidísimo y sumario sin darse cuenta de que si no se tiene jueces y fiscales éticos y capaces, cualquier ley que se dicte no servirá para un carajo, comenta el viejo Lucho, amén de que urge la purga interna en los cuarteles. Ecuador es el patio trasero de Colombia en materia de narcotráfico y desde hace una década y algo más, puesto que la reforma legal en materia de drogas no es que llevó a aplicar el estándar constitucional de la no criminalización de las adicciones, sino que abrió el mercado, es decir, el microtráfico y a la par el surgimiento de otro tipo de violencia en la mitad del mundo. Los colombianos fueron inteligentes y vieron que no era buen negocio desgastarse casa adentro con una violencia que la aisló a Colombia del mundo y por eso expandieron el mercado de la droga y el sicariato a su vecino del sur, tanto más que el imperio ya no metía las narices en territorio ecuatoriano, toda vez que la base de Manta fue desmantelada. Al crimen organizado no solo se lo combate en las calles, porque está declarado el conflicto armado interno desde el año 2024 y la guerra se gana peleando, no rezando ni poniendo velas. Pero no es menos cierto que hay que desarticularlo, evitando que nuestros jóvenes de los barrios miseria sean reclutados por un puñado de dólares mal habidos. Y eso no está en el proyecto de ley, porque la mejor arma es dar educación y alimentación, porque el hambre los acecha, pues ahí cabe decir que burro que gran hambre siente, a todo le mete el diente. Hay que echarle un ojo al gato y otro al garabato. Mi palabra. Muchísimas gracias, Simón, por el editorial de este día. Un abrazo, buenos días. Ha sido el doctor Simón Valdivia.